Bueno, entonces ahora vean esto, porque esto es un ejercicio típico que tomamos en el primer parcial. Les damos un tiempo de una función t de n con una serie de términos como esto que está acá, y te pregunto cuál es la tasa de crecimiento de esa función. Bien. Bueno, entonces la cosa es ir tomando de a pedacitos e ir reduciéndola. Por ejemplo, primero veo que es una suma de términos, de los cuales estos son simples, pero acá tengo uno que es un producto de un factor por una suma. Entonces primero voy a reducir esta suma. En esa suma tengo tres términos, uno es una constante y otros dos son potencias. Bueno, sabemos que las potencias, vamos a la tablita y vemos que las potencias son mayores que las constantes y a su vez que se ordenan por su exponente. Entonces, de esos tres términos, el que manda, el mayor, es el n cubo. ¿Tá? La constante es menor que el n cuadrado, es orden del n cuadrado, y el n cuadrado es orden de n cubo. Por lo tanto, me puedo quedar, por la regla de la suma, me puedo quedar de todos ellos con el más grande de todos. Y las constantes multiplicativas, el 3, no me importa. Entonces, todo eso rápidamente puedo decir que es orden de n cubo. ¿Está? Ahora, entonces, todo este factor que está acá, todo este paréntesis, es orden de n cubo. Este término es n quinta por una función que es orden de n cubo. Entonces le aplico la regla del producto. Tengo el producto de dos funciones, n quinta y todo este paréntesis. Entonces digo, por la regla del producto, esto es orden de n quinta por n cubo, que me da n a la octava. ¿Tá? Entonces todo este factor, todo este primer término, es orden de n a la octava. Entonces ahora, volviendo a la función original, tengo todo un término que ya vi que es orden de n a la octava. Después una exponencial y después n factorial. Bueno, de todos ellos, ¿cuál manda? Bueno, me voy a la tablita y veo que las potencias son orden de las exponenciales y las exponenciales son orden de n factorial. Entonces me quedo con n factorial. Encima, el factor, la constante multiplicativa vuela, así que de todo eso me quedo solamente con orden de n factorial. Y para eso entonces lo que se usa las tasas de crecimiento, para tomar una expresión. Tengo el tiempo de ejecución de mi programa, donde la parte de lectura de datos es orden de n cubo. Ordenar el vector es orden de n cuadrado. Todo eso lo hago n a las 5 veces. Después tengo una parte que es exponencial. Y finalmente tengo una parte que es factorial. Bueno, de todos esos me tengo que quedar con el factorial. Lo que va a mandar para valores de n grandes, lo que va a dominar el tiempo de ejecución de mi programa es el n factorial. Y si yo identifico, si es como dije yo recién, donde cada una de estas partes representa una parte del programa, de todas esas, ¿qué es lo que voy a atacar? Y la parte que es n factorial. Los otros ni siquiera, ni me caliento, ni los miro. Bien, hay veces que no es fácil, es complejo ir analizando todo el programa y determinar el tiempo de crecimiento. Entonces lo que se puede hacer es determinarlo experimentalmente. No me pongo a analizar el código y a escribir todas las ecuaciones y ver cómo se comporta, sino que lo hago experimentalmente. ¿Qué hago? Corro mi programa con una cantidad variable de tamaños de mis datos. Acá lo hice agarré, esto es lo que vemos acá, es la tablita que obtuve de tiempos de ejecución reales tomados en una computadora, del programa de coloración de grafos por el algoritmo ávido que vimos. Y entonces lo corro, por ejemplo, para un grafo de 300 vértices y me da 0,2 segundos. Para 600 me da 1,2 segundos. Y así siguiendo, para 3000 vértices me da 104 segundos. Bueno, lo grafico
Ahora el truquito es que lo que conviene en estas cosas es graficarlo en ejes, lo que se llama log-log. Logaritmo de n en el eje X y logaritmo de el tiempo de ejecución en el eje Y. Esto es logaritmo del tiempo en segundos y esto es logaritmo del tamaño del problema, de la cantidad de vértices en el eje X. Bueno, el chiste de tomar logaritmos es que si tengo una potencia y igual a x, perdón, y igual a, no, vamos a hacer t de n igual a n a la p, si tomo logaritmos, me queda logaritmo de t de n igual a logaritmo de n a la p, por las propiedades del logaritmo, es p por logaritmo de n. O sea que en ejes logarítmicos, una potencia se transforma en una recta. Esto lo tengo en las ordenadas, esto lo tengo en las abscisas, me quedan las ordenadas proporcionales a las abscisas. Entonces, las potencias se transforman en rectas. Entonces, acá tengo, por ejemplo, el negro es la tablita que yo les di, la tablita de tiempo que yo tomé, la grafico y me da una recta, t de n. Por otro lado, grafico las diferentes potencias, por ejemplo, n cuadrado, n cubo y n cuarta, y veo que la t de n mía es paralela a la recta de n que corresponde a n cubo. Como la recta en ejes log-log, la pendiente de la recta es la potencia, yo ahí veo que mi algoritmo es orden de n cubo. Entonces, y esto es algo que se hace mucho, cuando uno no sabe demostrar, no sabe encontrar cuánto tarda, en la complejidad algorítmica de un programa, lo hace experimentalmente de esta forma. Bueno, otros recursos computacionales, lo que acabamos de decir, las técnicas de esto del orden D, etcétera, lo hemos aplicado para tiempos de ejecución, pero se puede aplicar para cualquier recurso computacional. Otro recurso muy importante es la memoria total requerida. Hay veces hay algoritmos, hay problemas que cuando los voy a resolver requieren de mucha memoria. Entonces podría ser que yo me preocupe no tanto por el tiempo de ejecución, sino por cuánta memoria voy a necesitar. Por ejemplo, para ustedes esto todavía no lo vimos y no lo van, o sea, por ahí no lo entienden, no se preocupen, pero por ejemplo vamos a ver que hay un algoritmo de ordenamiento de vectores que se llama el algoritmo de intercalamiento, merge sort, que tiene un tiempo de ejecución orden n log n en el caso promedio, pero en algunos casos, por alguna razón, puede llegar a ser orden n cuadrado. Nosotros ya a esta altura sabemos que log n es prácticamente como una constante, por lo tanto orden n log n es bastante más chico que orden n cuadrado. Pero lo que les quería decir es que existe una versión modificada que es siempre orden n log n, o sea, siempre tiene este costo que es muy bajo, pero requiere una memoria adicional que es orden raíz de n. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes todo esto que está acá, no importa, no lo van a entender, se usan las velocidades de crecimiento. Lo importante es que estoy diciendo que acá estoy usando la notación orden D también para hablar de cuánta memoria requiere el algoritmo. No solo para tiempo de ejecución, sino memoria requerida. Bueno, y ahora vamos a entrar en un detallecito que es, en una cosa que es, bueno, un poquito compleja, pero que a ustedes como informáticos les interesa. Es una cosa de ciencias de la computación bastante discutida, que son el tema de los algoritmos P y NP. Esto lo van a escuchar mucho cuando se habla de ciencias de la computación, algoritmos P y NP.
Bueno, entonces dice, si bien para ciertos problemas como el de colorear grafos no se conocen algoritmos con tiempo de ejecución polinomial, hasta ahora nadie ha encontrado un algoritmo cuyo tiempo de ejecución en función del número de vértices sea polinomial, sea número de vértices a la una potencia. ¿Se acuerdan? Y que sea el óptimo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que vimos que el exhaustivo era n a la n? Que por lo tanto es muchísimo más que polinomial, ¿no? Es más que exponencial y más que factorial, es n a la n. Bueno, si bien nadie lo ha encontrado, es difícil demostrar que realmente es así. Podría ser que alguien algún día encuentre un algoritmo para colorear grafos y que dé la solución óptima y que ese algoritmo su tiempo de ejecución sea polinomial en n. Bueno, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué importancia tiene demostrar que nunca nadie va a poder encontrar un algoritmo de orden polinomial? Bueno, cuando ustedes hoy se conectan al banco, si hacen una operación en el banco, toda la encriptación de los datos, los datos van encriptados. ¿Cómo se hace para encriptar los datos? Bueno, ustedes se bajan lo que llama cuando su máquina se conecta con el banco publica la clave pública del banco. La clave pública del banco es un número grandote con del orden de 128 dígitos hexadecimales. Es un número en hexa de longitud 128 dígitos. Y eso es público, cualquiera lo conoce. Ustedes se conectan al banco francés y se bajan la clave pública del banco francés. Y todos la tienen. Ustedes con eso pueden rápidamente encriptar la información que ustedes mandan. Cuando ustedes escriben algo y se manda, rápidamente su computadora encripta con la clave pública, encripta los datos y lo manda al banco. Supongamos que alguien, una persona maliciosa en el medio, intercepta eso. Para desencriptar, bueno, lo puede hacer. Tiene la clave pública y los datos, lo puede desencriptar. El problema es que le costaría un montón de tiempo, como los miles de millones de años que hicimos la cuenta el otro día. Ahora bien, esa clave pública, en el fondo, ¿qué es? Una clave pública de 128 dígitos, en realidad lo que es el producto de dos números primos de la mitad de dígitos, del orden de 64 dígitos cada uno. Entonces, si alguien pudiera factorizar la clave, eso es lo que se llama la clave privada. La clave pública es el producto, es un número grande, del orden de, por ejemplo, 128 dígitos. La clave privada es la factorización de ese número en dos números primos de 64 dígitos. Si alguien pudiera factorizar eso en tiempos razonables, podría interceptar todos los mensajes de todos los usuarios del banco en cuestión y desencriptar. ¿Tá? Entonces, la seguridad hoy se basa en que no hay ningún algoritmo polinomial para factorizar un número grande, Entonces, por ahí entra la cosa. ¿Tá? Bueno, cuando hablamos de tiempo de ejecución, ¿a qué nos referimos? A tiempos de ejecución en una computadora ideal. La computadora ideal es lo que se llama una máquina de Turing. Una máquina de Turing es una abstracción de una computadora. Es una computadora que tiene un juego de instrucciones reducidos, un lugar donde almacenar datos y va realizando operaciones. Bien. Ahora bien, esa es la máquina de Turing, típica la que pensamos, es una máquina de Turing determinística. Va avanzando, va ejecutando una operación, toma un dato de los datos que tiene que tomar, hace una operación y guarda un dato y va con la siguiente operación. Esa es una máquina de Turing determinística. Existe lo que se llama una máquina de Turing no determinística, que es una máquina de Turing en la cual en cada instrucción no ejecuta una sola instrucción, sino que puede llamar a n máquinas de Turing en una instrucción. O sea que en vez de realizar un camino de cómputos, una secuencia de instrucciones, hace un árbol de cómputo. El dibujito sería así.
Este dibujito sería una máquina de Turing que va haciendo operaciones sobre una cinta de datos y tiene una serie de instrucciones acá. Bueno, la máquina de Turing determinística va haciendo una operación a la vez. La máquina de Turing no determinística en cada operación puede expandir n máquinas de Turing. ¿Está? Es una máquina de Turing no determinística. Entonces, se dice que un problema es NP si su tiempo de ejecución es polinomial en una máquina de Turing no determinística. Y ojo que ahí hay un truco, que es que lo primero que la gente piensa cuando ve que dice un algoritmo, cuando lee un algoritmo es NP, se piensa que es no polinomial. Y no es que es no polinomial, es que es polinomial en una máquina de Turing no determinística. Y ojo que la gente que está en Computer Science, lo primero que miran cuando quieren saber si uno es del palo de ello o no, te dicen algoritmo NP. Y si vos le decís que NP es no polinomial, es un error. Es polinomial, no es no polinomial, sino que es polinomial en una máquina de Turing no determinística. Bien, la cuestión es, la mayoría de los algoritmos conocidos casi todos viven en NP. Son casi todos NP. Son por lo menos polinomiales en una máquina de Turing no determinística. El algoritmo que vimos de coloreo de grafos exhaustivo es n a la n, pero en realidad entra dentro de NP. Si lo ejecutáramos en una máquina de Turing no determinística, sería polinomial. ¿Por qué? Porque claro, como una máquina de Turing no determinística, no existen las máquinas de Turing no determinísticas, ¿no? Es un invento. Pero bueno, en una máquina de Turing no determinística, imagínense que en cada instrucción yo podría expandir n máquinas, con lo cual se crearían rápidamente, la cantidad de máquinas crecerían muy rápidamente. Bien, entonces casi todos los algoritmos están acá dentro, en NP. Algunos de ellos son polinomiales, en una máquina de Turing determinística. Por ejemplo, sumar un vector. Sumar un vector, ya vimos que es orden n. Entonces es polinomial. Ordenar un vector, bueno, recorro todos, agarro el primero, me lo quedo, tomo el resto, los recorro todos, tomo el siguiente y así siguiendo, los ordeno, es orden n cuadrado. Bien, búsqueda binaria es orden log n, también, es menos que polinomial. ¿Está? Entonces, de todos estos, de casi todos los algoritmos existentes, todos viven en NP, algunos de ellos viven en P, son polinomiales. La pregunta es, ¿habrá algún algoritmo que es NP, o sea, polinomial en una máquina no determinística, pero que nadie se pueda demostrar que nadie jamás va a poder encontrar un algoritmo polinomial para resolver ese problema? Por ejemplo, el de la coloreación de grafos, vimos que la búsqueda exhaustiva era n a la n. O sea, ese que proponemos ahí es n a la n. ¿Podrá ser que alguien, o sea, vive acá en la parte verde? ¿Nadie nunca podrá encontrar un algoritmo polinomial para eso? Esa es la pregunta. La pregunta del millón. Y no es, lo de pregunta del millón no es metafóricamente, es literalmente. Hay un instituto, que es el Clay Math Institute, que ofrece una serie de premios para quien resuelva unos problemas matemáticos relativamente complejos. Uno de ellos es este: si P es igual a NP. Si hay algún algoritmo que esté en NP y que no sea P. Entonces yo sé que es difícil entender, pero bueno, se los quiero introducir. Y bueno, en ciencias de la computación es una de las cosas más, ¿cómo decir?, que más interés promueven. Bien. ¿Perdón? Bueno, computadoras cuánticas es un hardware especial.
y que reduce el costo de ciertas operaciones, no de todos. No es para cualquier cosa. Claro, pero había una ley eso para, por ejemplo, pudieron empezar a programar eso para cuando saliera. Ajá. Preparada, ¿no? Sí. Entonces hay como algo que diga cómo sería la programación cuántica para vos puedas intentar Ah, sí, sí, empezar a programar sí. en computadora que todavía no salieron, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo se hace para demostrar este tipo de cosas? ¿Cómo se hace para resolver este problema? Bueno, una es la reducción, por empezar, hablemos de la reducción de un problema a otro. La base es decir, encontrar problemas tales que un problema se reduce a otro. ¿Qué quiere decir que se reduce a otro? Bueno, que si un problema A se reduce a uno B, quiere decir que si resuelvo B, también en términos de B puedo resolver A. Por ejemplo, encontrar la mediana de un vector, la mediana de un conjunto de números. ¿Qué es la mediana de un conjunto de números? No confundir con la media. La media de un conjunto de números, sumarlos, tengo n números, sumarlos todos y tomar y dividir por n. Si yo quiero tomar la altura promedio de todos ustedes, sumo todo, encuentro que hay 50 alumnos, sumo todas sus alturas y lo divido por 50. ¿Está? Eso es orden de n. Eso es el costo es menor. La media es ordenarlos de menor a mayor y tomar la altura de la mitad. Si yo tengo la mediana de un conjunto, sé que 50% de ese conjunto tiene altura mayor, es mayor, y 50% tiene altura menor. Esa es la mediana. Bueno, para encontrar la mediana de un conjunto, se reduce a ordenar el conjunto. Porque si lo puedo ordenar al conjunto, una vez que lo ordené, tomo el de la mitad y ya encontré la mediana. ¿Está? Entonces, si tengo una complejidad algorítmica, tengo un algoritmo que tiene una cierta complejidad algorítmica para ordenar, el algoritmo de mediana tiene que tener una complejidad algorítmica menor o igual que ese. Porque yo ya sé que aplicando sort tengo la mediana. ¿Está? Entonces, si yo los dibujo acá en el globito de los algoritmos, por empezar, sé que sort, ya dijimos que hay un algoritmo fácilmente que puedo encontrar que es ir ordenando así, tomando el mínimo y es orden n cuadrado. Por lo tanto, vive en P. Hay una solución que es polinomial. Por lo tanto, sort está acá. Y mediana se reduce a sort, por lo tanto tiene una complejidad algorítmica menor o igual que sort. Tal vez yo sé que sort hay un algoritmo n cuadrado, por lo tanto ya sé que mediana tiene un algoritmo n cuadrado, porque lo ordeno y después tomo el de la mitad. Ahora, capaz que alguien el día de mañana encuentra una forma de encontrar la mediana que sea orden n, entonces podría ser bastante menor. Yo lo que sé, ya con este razonamiento de que mediana se reduce a sort, sé que la complejidad algorítmica de mediana es menor o igual que la complejidad algorítmica de sort. Es orden de la complejidad algorítmica de sort. En este grafiquito que está acá, de abajo para arriba, y los voy poniendo según su complejidad algorítmica. Ahora bien, entonces volvamos a nuestra pregunta original. ¿Es P igual a NP? O sea, ¿habrá algún algoritmo, esta región verde, de aquellos algoritmos que están en NP, pero que no son P? ¿Habrá alguno realmente ahí? ¿Habrá algoritmos ahí? ¿Habrá algún algoritmo para el cual jamás podamos encontrar un algoritmo polinomial? Esa es la pregunta del millón. Bueno, y entonces la historia es de que hay algunos problemas que se han determinado que son NP completos. Y esto también lo van a ver por todos lados, NPC, NP completos. ¿Qué quiere decir que un algoritmo NP es NP completo? Que todo algoritmo de NP, todo problema, no son algoritmos, son problemas, que todo problema de NP se reduce a ese problema. Por ejemplo, el famoso problema del agente viajero. El problema del agente viajero es NPC, es NP completo. Yo puedo transformar cualquier problema de NP, te diría que prácticamente todos los problemas conocidos, lo puedo poner en términos del problema del agente viajero. Me puedo armar un grafo de ciudades y qué sé yo, tal que si encuentro el camino óptimo para esa ciudad, resuelvo mi problema. Parece loco, pero es así. Entonces,
el problema del agente viajero vive en NPC, es NP completo. Si lo grafico dentro del gráfico donde hacia arriba me voy en complejidad algorítmica, es de los que tienen mayor complejidad algorítmica. Bien, ahí está no solo el problema del agente viajero, también están otros como lo que se llama el problema de la suma de subconjuntos o el problema del coloreo de grafos. El problema del coloreo de grafos también es NPC. Como a su vez, fíjense que en realidad yo los dibujé, todos esos tres, los dibujé uno arriba del otro, pero en realidad deberían estar todos iguales, porque como son en NPC, todos se reducen a eso, por lo tanto a su vez son equivalentes entre sí. Ahora bien, si yo quiero determinar, si yo quiero ganarme $1.000.000 y resolver el problema de si P es igual a NP, hay dos posibilidades. Una es demostrar que alguno de estos algoritmos de NPC, para él no hay ningún algoritmo NP. Si yo demuestro eso, demuestro que ese algoritmo está en NP pero no está en P, y por lo tanto todos los de NPC, porque son equivalentes entre sí. ¿Tá? Y por otro lado, si demuestro, si para alguno de ellos, supongamos que yo encuentro un algoritmo polinomial para el coloreo de grafos o para el problema del agente viajero, si encuentro un algoritmo polinomial para ese, bueno, como todos los de NP se reducen a los de NPC, todos los de NP van a tener tiempo polinomial, y por lo tanto sería la situación que está acá. En realidad P es igual a NP y todos los algoritmos de NP completo también son P. ¿Está? Bueno, mírenlo, pero esa es la pregunta. ¿Es P, la pregunta del $1.000.000 es P igual a NP?